Cuando evoco el rostro de un otro, cuando lo contemplo en toda su magnificencia, en aquella que se torna, en la ecuación que se traza, que se emplaza en el vínculo, en hipérbole de sentido, invoco también aquello que me permite dotarlo ante mis ojos de humanidad. Aquella mirada, la mirada del otro, nos reclama y nos interpela desde su propia menesterosidad, desde su clamor sordo e inaudible, que impone el afecto, el amor en cualquiera de sus formas, anulando en el reconocimiento de aquella majestuosidad que se revela ante mí en el diálogo que abre la relación, la misma posibilidad del ejercicio de la violencia. Es precisamente en el momento en el que el otro ya no se presenta a mí bajo la lógica instrumental, que lo torna en un mero objeto, que lo cosifica, desarraigándolo de deseos, de una voluntad propia y concibiéndolo tan solo como un ser presto a servir mis intereses, cuando soy capaz de reconocer en su humanidad, en el llamado de aquel rostro que es epifanía del sentido emplazado en el afecto, aquello que impide, que destierra de la ecuación del vínculo todo tipo de animosidad, de sumisión o de crueldad. Sin embargo, el relato que nos convoca esta semana se ve impregnado de la más inusitada de las virulencias. En el entramado del significado infinito del texto bíblico que trasciende desde sus páginas hacia nosotros, en la alegoría misma del sentido se describen las más atroces y desgarradoras plagas que caen sobre el pueblo egipcio antes de la liberación de aquella casta de esclavos abyectos del pueblo hebreo. Es justamente en la saga bíblica que se revela en el sentido del texto ante nosotros esta semana, cuando los ruegos de Moshe, del libertador, capaz de ver en el rostro del otro, del menesteroso, del subyugado, a su propio hermano, se tornan ahora en un acto de violencia, en acontecimientos que entrañan una virulencia sin igual. Y la pregunta desde la interpretación ética que se impone a nosotros desde el clamor del relato, la interrogante que se suscita es ¿cómo y cuándo se abre la posibilidad del odio, del atropello? ¿Cuándo, de qué manera los ruegos inaudibles de un pueblo que clama silenciosamente por su propia libertad son capaces de tornarse en eventos oscuros y catastróficos que clausuran la misma posibilidad de la existencia del otro, que son capaces de clausurar la vida de un otro, de cegar en su seno la misma muerte? Quizás hallemos una respuesta a esta pregunta, a este interrogante, en las palabras del versículo, en la descripción del último de los encuentros entre Moshe y el faraón. Figuras que en la sinécdoque, que en la alegoría del texto bíblico representan el patos, la pasión misma de aquellos pueblos que se enfrentan. Moshe y el faraón se despiden con palabras que resuenan en quien se atreva a leer el texto desde el afecto, desde la ética, desde la moral. Alto Sef Reot Panay. No te atrevas, dice el faraón, nunca más
a volver a ver mi rostro. Aquella negación, la abdicación del intento de reconocer en el rostro del otro, en su mirada inerme, el afecto, el amor que impide la violencia, es lo que abre la posibilidad del odio. El mero evento de desoír en aquel rostro, en aquella mirada, el llamado, desde la majestuosidad, desde la necesidad y menesterosidad que el otro desde su altura impone ante mí, es lo que anula la posibilidad de la tregua, la posibilidad del amor. Este Shabbat, ante el texto que nos interpela, que clama y que proclama ante nosotros la necesidad de construir en el vínculo aquel afecto, aquel amor que te permita desvelar el rostro del otro, puedas reparar en la luz, en el sentido que te otorgan, que le imprimen a tu vida las miradas de aquellos otros que te rodean. Que logres en este tiempo tan particular en el que se despliega el ser, que a pesar de las dificultades de las circunstancias que trascendemos hace ya un buen tiempo, nos ha devuelto la posibilidad del recogimiento en nosotros mismos para trascender desde el sí en el afecto hacia los otros. Que logres ver en aquella mirada el llamado, el grito sordo que desgrana, que deshace cualquier vestigio de animosidad hacia el otro. Que al evocar su rostro, que al evocar su mirada, puedas reconocer allí el sentido que te sostiene en el hoy, la esperanza que configura, que circunscribe por completo en el afecto tu propio porvenir. Shabbat Shalom.